Bueno, está en gran ebullición el sistema político nacional. Estamos en el cerca de los años más álgidos de los gobiernos, que son los últimos, que finalizan con el año de Hidalgo. Pero en estos momentos lo que está trayendo a gran situación emocional de los mexicanos es el asunto de los libros de texto. Ya hemos platicado en otro programa que fueron poco cuidados, poco administrados en tanto a su desarrollo por parte de especialistas, porque se dedicó este sector del gobierno a adelgazar la cartera para que el gobierno federal tuviera mayor presupuesto. Entonces dejaron un producto de una calidad torpe, baja, pero qué necesidad había de meter un problema entre los mexicanos, García, en ponernos a discutir de algo, como si no tuviéramos ya muchos problemas o muchas situaciones de violencia. ¿Qué tienen que ver los libros en una perspectiva histórica para ti? Mira, esta sería la segunda vez que una perspectiva socialista puede desencadenarnos una guerra civil. La primera vez ocurrió con lo que le llaman la Segunda Guerra Cristera, que no fue exactamente una guerra cristera, fue una guerra civil contra los libros de texto, que tuvo sí componentes como de sectores católicos que se sintieron muy ofendidos por lo que estaba pasando en las escuelas, pero que no fue estrictamente una guerra impulsada, financiada y promovida por la Iglesia Católica, como si fue la primera guerra cristera del 28-29. Fue como todas las guerras civiles, una especie como de bola de nieve, una bronca que empezó por una pendejada y fue creciendo, creciendo y creciendo, y cuando ya te diste cuenta, el país estaba incendiado y nos aventamos 5 o 6 años de guerra civil matándonos por una torpísima forma de ejercer la educación. Verás, en el artículo 3 de la Constitución dice que la educación en México es laica, obligatoria y gratuita. Hasta ahí nos quedamos. Es el famoso gran artículo 3 de la Constitución mexicana. Pero resulta que en 1932 se les ocurrió a Calles, y lo implementa Cárdenas, agregarle que la educación mexicana iba a ser socialista. Y a ese extra que le pusieron a laica, obligatoria, gratuita y socialista, le añaden que la escuela iba a acabar con el fanatismo religioso y el oscurantismo que se derivaba de antiguas costumbres de enseñar en las escuelas. Esto, déjame decirte, de las antiguas costumbres de enseñar en las escuelas con doctrina religiosa, solo ocurría en las escuelas religiosas, porque en las escuelas del gobierno, después del triunfo de la reforma, es decir, la República Restaurada en 1870, la escuela era laica, absolutamente laica. Y luego, si gratuita o no gratuita, gratuita viene con la revolución, pero laica y gratuita eran nada más ahí. O sea que en realidad estaban peleándose contra un enemigo que las escuelas públicas nunca habían tenido, porque nunca tuvieron la obligación de enseñar doctrina católica o religiosa en las escuelas públicas. Pero la agarraron contra eso y para que te des una idea cómo era ir a la escuela en 1932, tu lunes por la mañana, tu ceremonia de la bandera comenzaba cantando la Internacional Socialista en lugar del himno de México,
y tenías que llegar hasta la famosa estrofa que le da nombre a la internacional, que es esta de y será la raza humana Soviet Internacional. Estabas ya metido en la idea de que la especie humana iba a ser sovietizada, y ese era como el porvenir de nuestra especie a la hora de evolucionar. Y luego, para acabar con esa parte del oscurantismo del pasado medieval y religioso, que te repito, no era una bronca de la escuela pública, pasaban los niños frente a un crucifijo que les ponía un maestro para escupirlo. Y así era como empezaban tus clases en la nueva escuela mexicana de 1932. Eso generó un chorro de ampollas en muchos sectores de la población que decían, bueno, es que yo no entiendo por qué tenemos que hacer eso, ¿no? Y al mismo tiempo, los cabecillas de la Primera Guerra Cristera, que se habían amnistiado para acogerse al indulto que les dio el gobierno y ya que se acabara la bronca, fueron perseguidos por el gobierno y ejecutados al estilo sicario. Cuando llegaban a su casa ya lo estaban esperando y se los echaron. Eso fue hechos separados, no es que tuvieran que ver los antiguos cristeros con esta bronca ahí que estaba pasando, pero estos líderes que sí habían dejado bases y gente y todo esto, cuando los matan, cuando se los echa el gobierno y además a traición, porque ya los habían perdonado oficialmente, dicen, váyanse a la chingada y nos vamos a los trancazos. Entonces se organizan primero estos pequeños grupitos que son como los amigos o excombatientes de los líderes cristeros que asesinan los indultados, los que matan traicionándolos. Y en ese momento la gran bronca que hay social es por la educación socialista que trae jodido a buena parte de la población que de verdad que se la carga la chingada por lo que está ocurriendo con sus hijos en las escuelas. Y entonces junta el hambre con las ganas de comer, estos que sí habían sido excristeros y los otros que eran padres de familia que tienen que llevar a sus hijos, y se arma con esa mezcla lo que se conoce como la Segunda Guerra Cristera, que fue un enfrentamiento de una base social enorme, porque todos los que estuvieran con hijos que tuvieran que llevar a una escuela pública, se unen y respaldan al movimiento. Cuando voltearon, esto que comenzó como un enfrentamiento de unas escaramuzas, de un tiroteíto por ahí y tal, terminó siendo una guerra civil que ya había tomado un montón de pueblos en el Bajío, pero también en Oaxaca, en Veracruz, en un montón de lados, y estaban muy bien organizados. A diferencia de la Primera Guerra Cristera, donde sí participó la Unión Nacional Católica, aquí no participa ni entra directamente la iglesia a respaldar el movimiento. Hubo sacerdotes que simpatizaban, pero no fue una postura oficial de la iglesia como sí ocurrió en la Primera Guerra Cristera con la Ley Calles. El punto es que nos dedicamos a matarnos durante un montón de años y Cárdenas tiene el buen tino de poner de secretario de la Defensa a un señor que se llama Manuel Ávila Camacho, que tiene fama de ser muy bueno para dos cosas: para negociar y para matar gente. Entonces te ofrece los dos remedios que necesita el gobierno. Entonces, o te sumas a la amnistía,
y te perdonan o te matamos. A diferencia de otros líderes de la revolución, Ávila Camacho tenía la reputación de que lo que prometía cuando te perdonaba, lo cumplía. Por esa virtud, digamos, por esa nobleza de espíritu o cualidad, es por lo que le llaman el presidente caballero. Porque todos los demás te prometían algo y que de cualquier manera luego te empinaban en cuanto te volteabas. Este cuate sí decía, bueno, quedamos en esto, lo cumplía. Y finalmente es lo que hace que eso y que empieza la Segunda Guerra Mundial, que Cárdenas se decante para destapar a su sucesor como como Ávila Camacho en lugar del superradical socialista que era Francisco J. Mújica, que era el de el artículo 127 y el que impulsó la educación socialista, que es la que generó esta guerra civil, e impulsó además la creación de los ejidos por todos lados y que cualquier cosa se giraba. Tenemos una colonia en México que se llama la Agrícola Oriental, que celebra la idea de el presidente Cárdenas de convertir en ejido lo que era el lago de Texcoco. Como ya no había tierra para repartir, lo que quedaba del lago de Texcoco lo manda a secar, y desde entonces, desde los años 30, está totalmente seco. A él le debemos que lo que hubiera quedado del lago de Texcoco se fuera, y eso es los ejidos de la zona agrícola oriental. Y en la Ciudad de México, la Colonia Obrera y la CTM hacen la famosa Colonia Agrícola Oriental en honor a esa creación, ese invento de Lázaro Cárdenas. Bueno, eso generó consecuencias de lo más locas. Una de ellas es que en la siguiente elección fue la de Juan Andreu Almazán contra Ávila Camacho. Juan Andreu Almazán gana las elecciones y Cárdenas le organiza una salvaje represión y unas fraude electoral para quitar a Juan Andreu Almazán e imponer a Ávila Camacho. Y para arreglar la bronca, lo hace con los gringos. Cárdenas, aunque parezca que siempre se dedicaba a tocarle los huevos a los Estados Unidos, en realidad era super brother de los gobiernos americanos. De hecho, las dos decisiones más cabronas de su vida, que son el fraude que hace contra Juan Andreu Almazán y sacar a Calles de México, es gracias al apoyo gringo. Cárdenas ya no aguantaba a Calles, que era el que siempre había gobernado a través de otros títeres, y decide que lo va a correr del país. Llegan en la madrugada a casa unos soldados, lo agarran del cogote, lo trepan a un avión. Calles estaba en pijama y descalzo, y así lo suben a un avión, y así se lo llevan a Los Ángeles, y ahí lo dejan. Quiero decirte que lo de menos es que estuviera en pijama y descalzo. Es que Calles entró a los Estados Unidos sin pasaporte y sin visa. Yo entro a Estados Unidos sin pasaporte y sin visa y me agarran de los testículos, los prenden de un alambre y me sacan a patadas del lugar. ¿Cómo logró eso y quedarse a vivir ya definitivamente en Los Ángeles durante muchísimos años? Pues gracias a que estaba pactado con el gobierno gringo que se quedara ahí. Cuando Juan Andreu Almazán le hacen el fraude electoral, él pide apoyo a un montón de gente que estaba zurrada del gobierno de Cárdenas. Muchos de ellos eran justamente todos los que participaron en la segunda mal llamada Guerra Cristera, que en realidad fue la guerra civil contra la educación socialista.
y era una base enorme de gente que estaba armada, y les dice Juan Andreu Almazán que se vayan a Estados Unidos y que ahí los va a armar y que van a entrar de nuevo a reconquistar México porque le hicieron fraude electoral. Juan Andreu Almazán manda toda esta bola de gente a la frontera, y ya que los tiene ahí, los vende. Se los vende a Ávila Camacho y se los vende a Cárdenas a cambio de contratos en el gobierno de Ávila Camacho. Y los que arrestan a toda esta banda, que eran miles de mexicanos que se habían ido a Estados Unidos a organizarse para liberar a México de lo que ellos creían que era su misión, ¿no?, para salvarlo, los arrestan, y los que hacen esto son los gringos. Entonces, pacificado y acabado la amenaza de la insurrección de Juan Andreu Almazán, que vende a su base de apoyo para la revolución que él convocó, los que integraban este grupo se quedan muy desilusionados de el mundo ruin y de la falsa sociedad, y dicen, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y entre estos güeyes estaba un cuate que se llamaba Salvador Abascal Infante, el padre de, ¿te acuerdas de Carlos Abascal, que fue secretario del trabajo con Fox, que era súper mocho, y que lo veías en las iglesias y se ponía una tónica y se caía postrado mientras se flagelaban? Bueno, claro. Bueno, pues imagínate, si su papá era de esos, pues él estaba en esa onda. Y como aburrido de todo esto, agarra y además era uno de los líderes más carismáticos de ese grupo, que te digo, eran los sobrevivientes de la guerra civil contra la educación socialista. Eran como católicos radicales o gente como muy anticomunista, pero con una profunda convicción católica. Ese era el perfil por lo menos de Abascal. Porque el sinarquismo es muy variado, incluso hay sinarquistas que son ateos, pero él en su parte era como una especie de guerrero templario, ¿no?, que luchaba por Cristo. Y decide que se va a poner, ya no va a vivir de acuerdo a esa falsa sociedad y ese mundo, y va a crear una utopía. Y se va a lo que era la Siberia mexicana, que era el exilio para todo el mundo, que era el territorio de Baja California. En esa época era un solo territorio largo, un solo lugar, y ahí mandaban a todos los que ya no querían ver nunca más. Y ahí se va a poner una comunidad donde va a vivir según el Evangelio, y va a vivir en una utopía cristiana donde todos van a ser hermanos y en la paz de Dios. El que le regala las tierras para poder fundar la comunidad de María Auxiliadora en Baja California es nada menos que el gobierno de México, y es Ávila Camacho. ¿Por qué? Porque a él le convenía mandar lo más lejos posible y dejar en paz, entretenido en su utopía cristiana, a uno de los líderes más importantes del movimiento sinarquista o del movimiento católico antisocialista. Pero ¿quién crees que estaba gobernando el territorio de Baja California en ese momento? Mújica, el super radical comunista que había creado. Entonces, y Mújica juntos una vez más. Es como que lo habían matado también a la chingada de California para que se fuera ahí lo más lejos posible, donde tampoco quiera contaminar con su visión radical de izquierda la precaria paz que se necesitaba en México para poder entrarle a la Segunda Guerra Mundial. Y ahí los dos, Mújica, que tiene que morderse un huevo y tragar un sapo porque tiene la orden de apoyar a Abascal,
Y Abascal, que tiene que morderse un huevo y tragar un sapo porque tiene que pedirle chichi a Mújica, su superenemigo radical, y ahí se encuentran los dos en el territorio desolado y desértico. Y la idea esta de la utopía católica de comunidad para vivir según el Evangelio es como muy taquillera porque, como suele pasar cuando se hacen estas cosas, ponen alcancías en todos lados para juntar lana para llevar esta comunidad. Y los líderes sinarquistas que quedaban en el Bajío, más algunos obispos de la Iglesia Católica y toda la cosa, empiezan a pasar la charola para convertir ese lugar en un ejemplo de cómo, miren, si viviéramos conforme al Evangelio y conforme a lo que las leyes de Dios, estaríamos en la opulencia y seríamos los más felices y los más chingones. Y el señor Abascal se los va a demostrar. Y empiezan a pasar la charola para mover esto, pero al pobre del señor Abascal lo dejan colgado de la brocha. Primero el gobierno de México, ya que por fin logró mandarlo para allá, no le da ni madres. Ojo, tampoco se los da Mújica, que también estaba necesitado de un montón de cosas para poder gobernar el territorio. No les dan nada. Lo que querían nada más era tenerlos lejos. Y los otros que iban a financiar la colonia de María Auxiliadora, solo recaudan lana y se la chingan. Entonces al pobre señor Abascal no le queda nada. Hay una cantidad de cartas conmovedoras del cuate pidiendo, oye, por favor, mira, necesitamos, mándenos semillas, mándenos cosas para arar. Y al final ya de plano lo que pides, mándenos comida porque no tenemos que tragar. Está la cosa del nabo. Como suele decirse en estos casos, su colonia no... Iban a poblar, además su idea era poblar con sinarquistas toda o con extriferos o con católicos radicales, no sé cómo llamarlos, porque era como un grupo muy, muy variado. Iban a poblar toda el territorio de California y iban a ser 57,000 los que iban a mandar allá. Al final solo consiguen que 87 familias emigren y para Navidad solo quedan como 6 familias en el lugar como suele decirse, no llegaron a cargar los peregrinos, todos terminaron huyendo básicamente por hambre. Y lo peor es que las comunidades pequeñas que estaban alrededor del pueblo de María Auxiliadora eran asentamientos protestantes, como de gringos que se habían quedado a pasar. Y cuando parece una película del gordo y el flaco, güey. Te volvieron a o cualquiera de estas ondas. Nos vale madres, aquí se dan de comer y caliente. Ya. Fue como muy, muy triste la costa, se fue y Abascal regresó como muy, muy herido de eso. Y eso marcó muchísimo esa experiencia al señor luego Carlos Abascal, que siendo ya secretario del Trabajo, desvió lana para que en lo que quedaba de la comunidad que fundó su padre, de María Auxiliadora, que sigue existiendo, y es un pueblucho de 4 calles, tuviera pavimentación, tuviera una iglesia, fíjate, una iglesia de veras, porque nunca pudieron levantarla, y tuviera su escuela y tuviera sus cosas, y puso lana de su parte, conmovedor el asunto, y puso allá, además, una estatua a su papá que fundó la comunidad de María Auxiliadora, que ahí sigue por ahí, y es una de las utopías mexicanas. Hubo 2 utopías en ese momento, la famosa colonia obrera, que era un proyecto de la CTM, que un día te lo cuento, una locura que se le ocurrió a Vicente Lombardo Toledano, que era exactamente lo opuesto a María Auxiliadora. Mientras que ahí querían vivir conforme al Evangelio, en la colonia obrera querían vivir conforme a preceptos durísimos de la interpretación marxista. Y entonces era un lugar donde solo iban a vivir obreros y donde iba a haber lugares para obreros hombres, obreros mujeres. Era un panal de puras ovejas obreras. A ver, García, regálame una anécdota. Fíjate esta foto de Ávila Camacho
acompañado de Cárdenas, Portes Gil, Adolfo de la Huerta, Calles, Abelardo Rodríguez, Ortiz Rubio, fue en el 42 para fijar la postura de México frente a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo estaba ahí Cárdenas junto a Calles, así como medio incómodos, no lo puedes creer? Unido porque entrábamos a la guerra. Es la foto de todos somos amigos porque hay un enemigo superior. Es el inicio de es el inicio de una nueva etapa en México y es la culminación de otra que comenzó con la guerra civil que tuvimos por los libros de texto socialistas y que terminó llevando a Ávila Camacho a la presidencia. Qué colofón tan importante. Querido García, siempre es un honor. Te agradezco muchísimo el que nos estés abrevando de cultura, porque pues tu lista de videos es de las más populares en nuestro canal. Te agradezco mucho que estar aquí. Gracias, general. A sus órdenes, mi general. Muchas gracias, amigo. Ya saben, ustedes quieren saber cómo empezó el fútbol, qué pasó en el Maracaná, el día que quisieron asesinar a Stalin, cuál fue la auténtica madre de la patria, cuál fue la historia de la terrorífica historia de la cabeza de Pancho Villa. Bueno, todo eso y mucho más lo hemos discutido aquí con García en su estado del arte, y este episodio viene a engrosar esa lista tan preciada. Hermano, te mando muchos saludos. General, a sus órdenes. A lo mejor de la vida, amigos, cuídense, porque recuerden que la resistencia está en su mano. Muy buenas tardes, noches, días, donde quiera que nos vean, escuchen o nos oigan. Gracias.